Quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo número 22, versículo... Bueno, vamos a comenzar un poquito antes. Yo ahorita te digo desde dónde. Sitúate en el capítulo 22 y vamos a comenzar desde el 23. 23. ¿Estás contento? Bueno. ¿Ya estás ahí? Dice la palabra aquí, capítulo número 22, versículo 23. ¿Le pegué, va? ¿Algo? Soy yo. Ah, es afuera. Y hago ruidos yo por todos lados. Ese mismo día los saduceos, que decían que no hay resurrección, se le acercaron y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo les pasó al segundo y al tercer hermano, y así hasta llegar al séptimo. Por último murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer? Ya que todos estuvieron casados con ella. Vamos a hacer un espacio ahí. Esta pregunta fue una pregunta tramposa que hicieron estos hombres, este grupo de hombres saduceos. Fue una pregunta tramposa, ¿por qué? Porque Jesús estaba hablando de la resurrección. O sea, el mensaje de Jesucristo habla de vida eterna, ¿verdad? El mensaje de Jesucristo habla que cuando nosotros partamos de este mundo, nosotros tendremos vida juntamente con Él. Y entonces este grupo de saduceos le hicieron esta pregunta a Jesús como diciendo, a ver, si existe la vida eterna, ahí tenemos un problema. Porque si esta mujer se casó con 7 varones en la tierra, en la vida eterna, ¿con quién va a estar casada? Y esa pregunta fue tramposa porque quisieron atrapar a Jesús en lo que él declaraba y decirle, ¿ya ves? ¿Te fijas cómo no es verdad lo que estás diciendo? Una pregunta que llevaba, lo que nosotros decimos, llevaba jiribilla. ¿Verdad? Ahora sí, seguimos leyendo. Jesús les contestó, ustedes andan equivocados. En algunas versiones dice erráis. En otras versiones dice ustedes erran. No importa la versión, al final de cuentas es lo mismo. Errar, equivocarse, es lo mismo. Pero dice, ustedes andan equivocados, ¿por qué? Porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Quiero que subrayes, mi amado, o que pongas en tu cuaderno, si no te gusta rayar tu Biblia, en tu cuaderno pongas este versículo, porque aunque vamos a terminar hasta el versículo número 32, este es el versículo en el cual nos vamos a situar el día de hoy y el cual quiero que te quede un poco entendido, grabado en el corazón. Dice, ustedes andan equivocados, yo leo la nueva versión internacional, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Aquí está la respuesta a la jiribilla que les hicieron estos hombres. En el cielo no va a haber esposos y esposas. En el cielo todos seremos como los ángeles. Todos tendremos una presencia no como la que nosotros vemos aquí en la tierra. Dice, en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído? Ya les había dicho que estaban equivocados porque no conocen las Escrituras. Y luego les hace la pregunta, ¿no han leído ustedes lo que dijo Dios le dijo al hombre? Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Subraya también o anota esta parte en tu cuaderno si no quieres rayar. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Mi celular. ¿Ya lo subrayaste? ¿Ya lo viste? Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos reunidos. Te hemos alabado, hemos buscado tu preciosa presencia, hemos estado exponiéndonos a tu presencia. Te pedimos, Padre, que ahora con tu palabra hablada, Señor, tu Espíritu Santo revela. Dile ahí en tu lugar, revélame tu palabra. Revélame tu palabra, Señor. Quiero irme esta mañana con vida en mi corazón, con vida en mi alma, con vida en mi espíritu, con vida en todo mi ser. Y la vida proviene de ti, mi Dios. Tu palabra, cuando se hace carne en nosotros, nos vivificamos. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos reveles tu preciosa palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, hoy terminamos ¿Te ha gustado lo de la vida? Ha estado muy padre, ¿no? Hoy terminamos esta, ¿cómo se le llama? Serie referente a la vida, ¿verdad? Después de haber pasado todas esas celebraciones y festividades de muertos y todo, comenzamos nosotros con esta serie que habla acerca de la vida y nos dimos cuenta la primera lección o la primer título que nosotros vimos fue que Jesucristo es vida, ¿verdad? Y que vino para darnos vida en abundancia. El segundo, ¿de qué hablaba, mis amados? Hablamos acerca del aborto y lo que la palabra habla acerca del aborto, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que nuestro Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre, que hay un propósito divino, un propósito eterno en cada criatura, que cada criatura es herencia de Dios, que nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos y que la razón principal, si no la única, de por qué las mujeres tienen esa facilidad de matar a la criatura que está en su vientre es por la falta de relación con él. Una vez que tiene relación con el niño, ya es muy difícil matarlo, ¿verdad? Y hace 8 días, ¿de qué hablábamos, mis amados? Que nosotros somos portadores de esa vida. Una vez que el Espíritu Santo nos ha revestido, una vez que somos portadores de la vida que es nuestro Dios y que la palabra de Dios mora en nosotros, ahora nosotros somos portadores de esa vida a todos aquellos que nos rodean, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, aquí mismo en la iglesia, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de la palabra de vida. De cuán importante es conocer la palabra de Dios y que esa palabra de Dios se haga viva realidad en nosotros, en nuestras vidas. Que no sea un libro más, que no sea un libro de conocimientos, de filosofías, que no sea un libro clásico entre los clásicos, ¿verdad? Que tengamos el Quijote, el Cid Campeador y la Biblia. Sino que la Biblia sea la palabra de Dios que nos inspira, la palabra de Dios que nos guía, la palabra de Dios que nos redarguye, que nos confronta. Pues dice la palabra que cuando vemos a nosotros las Escrituras es como si nos viéramos en un espejo. Y cuando tú y yo estamos en un espejo nos vemos todas las imperfecciones, ¿verdad? Salimos nosotros todos guapetones y cuando alguien te dice: quiere decir que está viendo algo que no está bien, que tú no te habías dado cuenta, ¿verdad? A veces las mujercitas se les pasa el rímel para acá. O los hombres salimos con el cornflakes aquí. ¿Cómo evitamos el salir así de casa? Bueno, pasando antes por un espejo, ¿verdad? Y en ese espejo vemos las imperfecciones. Pero podemos ser dos tipos de personas. La persona que se ve en el espejo y que ve el cornflakes aquí o el rímel por acá, cualquier cosa en que tú veas que está imperfecto, y salir así, ¿verdad? Alguien que no es cuidadoso de su persona, que no es cuidadoso y sale tal, te viste mal pero no hiciste nada y saliste igual. Pero lo más común, lo más correcto es que la persona cuando se ve en el espejo diga: ah, caray, tengo una imperfección.
y hagas algo al respecto, ¿verdad? Para que cuando salgas bien. Bueno, las Escrituras dicen que la palabra es como mirarnos a un espejo. Y no sé si a ti te ha pasado, cuando yo vine a los pies de Jesús, cualquier porción de la Escritura que yo leía me veía reflejado. En lo malo, quiero hacer énfasis, ¿verdad? En todo lo malo, ahí parecía que estaba yo. Y no deben ser así. Así era. Y cuidado los que así era. Y los que así era. No te digo que soy perfecto, no. Hay muchas cosas de la palabra que el Señor tiene que seguir trabajando en mí. Pero eso es la importancia y el valor de la palabra. Son palabras de vida. No son palabras para que tú y yo tengamos más conocimiento. No son palabras para que tú y yo tengamos argumentos para ir y hacer pedazos a todos los que no han oído la palabra, lo que le llamamos nosotros agarrarlos a bibliazos, ¿verdad? Porque a veces agarramos la palabra y este está bueno para el compadre Melquiades, no, para mi hermana está buenísimo, no, este es para... ¿Ah? Tenemos una lista de lo que la palabra le habla a todos. Pero la palabra tiene que comenzar haciendo obra en nosotros. En nosotros. Porque la palabra fue hablada para cada uno de nosotros, pero comienza con el que está leyendo. Y cada que el Señor te muestra algo, por ejemplo, hablábamos ahorita de Javier, dice, bueno, estamos solicitando a estas personas, no es el tema, pero viene a colación. Y les dije, ¿recuerdan una porción de la Escritura que dice, verdad? Porque me dieron agua cuando tuve sed, porque me visitaron cuando estuve en la cárcel, estoy parafraseando, porque me visitaron cuando estuve en el hospital, bueno, estuve enfermo. Y todo el mundo, pero ¿cuándo hicimos nosotros eso por ti? Dice la palabra, cuando lo hicieron por estos mis pequeños, por mí lo hicieron. Así dice la palabra. Y entonces cuando nosotros leemos la palabra, ¿a qué nos lleva? Si nosotros no acostumbramos a hacer ese tipo de actividades o a hacer ese tipo de acciones, y la palabra nos brinca en ese momento, para que la palabra se haga viva en nosotros, tenemos que darnos cuenta que tenemos un cornflakes, tenemos que darnos cuenta que tenemos el rímel corrido, tenemos que darnos cuenta que nosotros nunca visitamos a los enfermos. ¿Te digas cómo obra la palabra? No es para tener conocimiento de lo que es el cristianismo. El cristianismo son aquellos que van a ver a los enfermos. Qué padre se oye. No es para tener el conocimiento. No es para saber cómo se mueve el cristianismo. Es para que esa palabra se haga viva en mí. Para eso fue hablada la palabra. Para que la palabra, una vez que a través de la fe tuya y mía se hagan vida nosotros. Y así cualquier porción de la Escritura. Y entonces, versículo 29. ¿Te acuerdas que te pedí que lo subrayaras? Y si no rayas tu Biblia, te pedí que la anotaras. El versículo 29 dice, ustedes andan equivocados, errados. ¿Qué significa equivocado? Que no vamos hacia la dirección correcta. ¿Estás conmigo? Actualmente tenemos el GPS, que wow, cómo nos quita problemas el GPS. No importa la dirección que me digas, llego. Pero en mis épocas no existía el GPS. ¿Quiénes son de mis épocas? Y todo el mundo era clásico, que ibas caminando y se paraba un carro. Oiga, para la Romero Rubio. Y andaban en satélite. Perdidos totalmente. Llegamos a una ciudad de vuelta en la glorieta del reloj. Eso nos pasó a nosotros. ¿Y la glorieta del reloj? ¿Dónde está la glorieta? Ahorita el GPS te ayuda, pero era muy fácil perderse. La glorieta del reloj estaba del lado izquierdo y tú y yo íbamos del lado derecho y rápido porque se hacía tarde, pero en sentido contrario. Y entonces nuestro Señor dice, ustedes andan así. Están equivocados, se pierden en el rumbo correcto, se pierden.
Se confunden. En vez de ir hacia la glorieta del reloj, o en vez de ir hacia la Romero Rubio, ustedes van en sentido contrario. O están dando vueltas. ¿Te pasaba? Que te salías y volvías a entrar a la colonia, y volvías a entrar a la colonia y decías, no, de plano no doy. Y se están equivocados, están equivocando el destino, están dando vueltas. ¿Y sabes qué? Ahí da la razón de por qué. La razón de por qué el mundo es muy evidente, pero por qué la iglesia también nos perdemos. ¿Por qué la iglesia también entramos en vueltas que no son necesarias, que son desgastantes y que no nos llevan a ningún lado? De por qué la iglesia estamos enfocando nuestros recursos, nuestro trabajo, y vamos en sentido contrario. O a lo mejor no en sentido contrario, pero tampoco vamos en la dirección correcta. La razón que nos da el Señor en esta porción de la Escritura es precisamente esa. Están en esas condiciones porque no conocen ni la palabra ni el poder de Dios. Esa es la razón. La razón es que no conocemos ni la palabra ni el poder de Dios. Y quiero decirte, mi amado, que aquí van las dos juntas. No es conocer únicamente la palabra. Desgraciadamente nosotros pensamos que únicamente conociendo la palabra es que nosotros podemos llegar a la dirección correcta. Hoy vamos a aprender que no. A veces pensamos que únicamente leyendo la Biblia nosotros vamos a llegar al lugar correcto. Pensamos nosotros que no leyendo la Biblia, sino únicamente teniendo experiencias espirituales, es que nosotros vamos a llegar al lugar correcto. Únicamente sintiendo sabroso y sintiendo padre y emocionalmente bonito, es que nosotros vamos a llegar al lugar correcto. Yo no estoy diciendo que ni una ni la otra esté mal. Estoy diciendo que cuando nosotros excluimos la otra y nos enfocamos únicamente en una, es que nosotros, bueno, si no tenemos ninguna de las dos, estamos perdidos totalmente. Pero si contamos también con cada una de ellas, ¿qué pasaría si yo te quito una llanta del coche con todo y rin? ¿Qué pasa? Y te digo, oye, pues nos vemos al ratito allá en el centro y te quito la llanta con todo y rin. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? ¿Tienes tres? O sea, tienes tres más, quitaste una, es un cuarto. ¿Qué es el 25%? ¿Matemáticos? O sea, te quité el 25%, tienes el 75%, ¿por qué no vas a llegar? No se puede, ¿verdad? Aunque nada más nos quiten una llanta y nos dejen tres con toda y la de refacción, no se puede. Hacen falta las 4. Si te quito las 4, olvídate. Pero aún quitando una sola, no funciona. De la misma manera, mis amados, para que tú y yo podamos conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, para que tú y yo podamos conocer la dirección de Dios en nuestras vidas, es importante combinar el poder de Dios y la palabra de Dios. No puedes quitar una. No la puedes quitar. Y cuando la palabra habla acerca del poder de Dios, acompáñame al libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo 8. Hoy vamos a aprender cosas preciosas, mi amado, y Dios va a hacer cosas hermosas en medio de nosotros el día de hoy. ¿Estás expectante? El libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo número 8. Cuando ya lo tengas, dice 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea
y Samaria hasta los confines de la tierra. ¿Recibiremos qué? Poder. Recibiremos el poder de lo alto. ¿Y de quién estaba hablando, mis amados? ¿De quién estaba hablando, mis amados? Aquí dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y entonces, cuando nosotros volvemos al versículo 29 del Evangelio de Mateo, capítulo 22, que dice: ustedes no conocen ni la palabra, no conocen las escrituras y tampoco conocen el poder. ¿Y quién es el poder? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Qué precioso, mis amados, porque entonces si nosotros hablamos lo que dice ahí esta porción de la escritura, ahí a lo mejor muchos no lo entendieron, ni sus propios discípulos. Cuando habló del poder, habló de las escrituras, era entendible, pero cuando habló del poder dijeron: ¿qué habrá dicho? Pero después entendieron bien de qué hablaba el Señor. Para que la iglesia pueda estar plenamente equipada para su vida aquí en la tierra, para que el propósito de Dios se haga en la vida de cada uno de nosotros, es imperativo conocer las escrituras y tener comunión con el Espíritu Santo. No podemos dedicarnos únicamente a las escrituras y no tener ese conocimiento y esa necesidad imperante de ser guiados por su precioso Espíritu. Pero tampoco podemos guardar la Biblia en un closet con llave y tener únicamente puras experiencias espirituales, emocionantes, y dejarme guiar por las lágrimas y dejarme guiar por los brincos y los gritos sin tener palabra en el corazón. Porque tanto en una como en otra nos vamos a perder. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces dice la palabra: necesitas conocer la palabra, necesitas escudriñar la palabra, necesitas leer la palabra, necesitas memorizar la palabra, necesitas meditar en la palabra. Pero para que esa palabra se haga vida en ti, para que esta palabra de Dios se haga vida en mi corazón, necesito que sea revelada por el Espíritu y que sea impactada por su preciosa presencia. Si yo le quito cualquiera, mi amado, estoy perdido. Hoy vamos a hablar de esta palabra, mis amados, de esta palabra que da vida, de esta palabra que vivifica. Acompáñame a Juan 6:63. Vamos a ver algo de escritura, dos citas más, y entramos en tema. Ya estamos en tema, pero ¿te acuerdas que siempre primero comenzamos y dices: bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Aunque ahora sí ya Dios te debe de estar hablando. Juan 6:63. El Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Sí? ¿Ya todos? Vuelve a hablar del Espíritu aquí el Señor. Dice que el Espíritu da vida. ¿Sabes qué es lo que te da vida eterna, mi amado? El Espíritu. Todo el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y es necesario que nazcas de nuevo, que nazcas del Espíritu, para que entonces tú y yo tengamos vida. El Espíritu de Dios es el que te da la vida. El Espíritu de Dios es el que vivifica.
Por eso cuando tú empezaste a tener contacto con la palabra, te diste cuenta que te hablaba, pero de repente otra vez dudabas, y luego te volvía a hablar, y luego como que tenías tus dudas, y luego tus experiencias, y luego a lo mejor la cuestión religiosa, o a lo mejor las opiniones de los demás, pero tú sabías que había algo en lo que la palabra decía, que decías, pero es que cuando yo escucho la palabra, hay algo en mi corazón, hay algo que inquieta. Y hasta que tú doblaste la rodilla y dijiste, sí, Señor, aquí estoy. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo soy pecador y sin ti yo no puedo hacer nada. Entonces empezó a cobrar vida todo lo que leías. Es como si se nos hubiera caído un velo. Y que dices, wow, pero ¿cómo es posible que yo lo había leído, lo había escuchado y no le había dado, no había causado ese impacto en mi vida como lo tiene hoy? Como dice el amiguito de Maffer, dice, es que yo escucho cuando están alabando al Señor y hay algo que siento. Hay algo que siento en mi corazón. Dice, el Espíritu da vida. La carne no vale para nada. El que ha ido a un velorio se da cuenta de lo que estamos hablando. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Cada que tú lees la palabra, es el Espíritu hablándote. Cada que tú escuchas la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios hablándote a ti, mostrándote su amor, mostrándote su cuidado, lo valioso que eres. Es el Espíritu guiándote. Es el Espíritu dándote propósito. Es el Espíritu quitándote imperfecciones. Es el Espíritu quemando en tu interior cada que lees las palabras que Jesús habló. Versículo 64. Esto es lo que frena que la palabra de Dios se haga vida en nosotros. Ahí dice, versículo 64. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Y cuando tú y yo dejamos de creer en la palabra, porque ya le estoy hablando a la iglesia, no hay nadie nuevo. Una vez que tú y yo dejamos de creer, una vez que tú y yo perdemos la fe, gracias Fernando, una vez que tú y yo perdemos la fe en lo que aquí está escrito, que es la palabra de Dios, deja de tener impacto. Deja de generar vida y de producir vida en nosotros. La palabra de Dios es poder, dice el libro de Romanos 1:17. Acompáñame. 1:17. Romanos 1:17. ¿Ya está? En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. ¿Qué cosa se revela? La justicia. ¿Quién la revela? El Espíritu. El Espíritu la revela. Y lo dice, la cual es por fe. Dice, algunos de ustedes no creen y como no creen se pierde el impacto, no produce vida. Y dice la palabra que es por fe. Para que la palabra sea revelada tiene que ser por fe. Para que la palabra de vida tiene que ser por fe. Para que la palabra de impacto en nosotros tiene que ser por fe. Y una vez que por fe nosotros aceptamos esta palabra, entonces dice aquí la palabra que nos da poder. Porque dice aquí la palabra que Él es tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. No, un poquito atrás. Versículo 16, perdón, te dije el 17, ¿va? Bueno, es los dos.
El 16, comenzamos desde el 16. Dice: a la verdad, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que creen. Ahora sí, el versículo 17. De hecho, en este evangelio se revela la justicia que proviene de Dios y la cual es por fe. Mis amados, el Espíritu y la palabra van juntas. La palabra nos habla la voluntad, nos describe el carácter y nos da propósito. Pero tenemos nosotros que ponerle el ingrediente de la fe para que esa palabra que estamos leyendo se haga vida. Nos impacte. Cada que leas una porción de la Escritura, pídele al Señor, no que te dé conocimiento, no que te sitúe en cómo vivían ellos en esas épocas, no para que hagas un estudio de cómo se movía la sociedad. Pídele al Señor que te revele lo que te quiere mostrar. Porque cada porción de la Escritura te va a mostrar algo. Porque toda palabra es inspirada por Dios. Toda palabra. Ezequiel 37 es la última cita. Ezequiel 37. No estoy diciendo que no es importante saber cuándo se escribió cada material, porque eso nos lleva a entender lo que Dios quiso mostrarnos. Lo que te quiero decir es que no te enfoques en eso. Si te enfocas en eso, tendrás un libro de historia. Si te enfocas en esto, tendrás un libro que te ayude a entender civilizaciones ancestrales. Pero la palabra no fue hablada para eso. La palabra fue hablada para que con el ingrediente de la fe se haga vida en nosotros. Dice ahí el valle de los huesos secos. ¿Has leído esta historia? Con todo lo que acabamos de ver, vas a entender lo que Dios hizo ahí. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Porque si tú tienes huesos secos en tu vida, si hay huesos secos en tu vida, es porque no hemos aplicado, vivido lo que la palabra de Dios nos enseña a hacer. Combinar las Escrituras y entender el poder de Dios. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban completamente secos. ¿Has visto un hueso seco? Un hueso seco es como blanquito, limpio. No tiene carne, no tiene pellejitos, no tiene nada, está seco. Como con el que hacen las estatuas de los tiranosaurios en los museos. ¿Has visto esos huesos? A eso se refiere, huesos completamente pelones. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? ¿Tú qué le hubieras contestado a Dios? Si tú entraras al museo de antropología o a cualquiera donde tienen allí un fósil, pero ves los huesos secos, no con carne, porque hay ciertos mamuts que tienen un poquito de pelo, un poquito de carne. No. ¿Has visto esos que están armados, no?
y te preguntaron, oye, ¿es posible que esto vuelva a vivir? ¿Qué dirías? Es imposible. Es imposible. Entonces dice, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Quiero que subrayes, profetiza, y quiero que subrayes, escuchen la palabra del Señor. Subráyalo o ponlo en una Biblia, en un cuaderno ahí. Profetiza y escuchen lo que la palabra del Señor habla. ¿Vamos bien? Versículo 5 dice, así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. La otra vez que se oyó el aliento de vida fue cuando Dios creó al hombre. Dice la palabra en Génesis capítulo número 1 versículo 21 que Dios creó los animales y fueron seres vivientes. Así dice. Y luego dice la palabra que creó al hombre también con su palabra, conforme a su imagen y su semejanza. Hasta ahí eran iguales. Pero dice la palabra, algo que no hizo con los animales, dice que sopló aliento de vida sobre el hombre. Sobre el hombre. Dice aquí la palabra, les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel, les haré aliento de vida, les daré aliento de vida. Nuevamente vuelvo a hablar del aliento de vida. Y así revivirán, entonces sabrán que yo soy el Señor. Muchas veces pasamos adversidades, situaciones difíciles porque el Señor quiere que veas tus huesos secos. Muchas veces el Señor nos permite vivir valles de huesos secos, pasar por valles de huesos secos, porque Él quiere que tú y yo sepamos quién es Él. Él quiere revelarse a su pueblo. Él quiere revelarse a su iglesia. Él quiere revelarse a aquellos que hemos creído en su nombre. Pero para eso muchas veces es necesario estar en valles de huesos secos. Tal y como el Señor me lo había mostrado, profeticé. Y mientras profeticé, ¿qué fue lo que profetizó, mis amados? ¿Y cuál fue la palabra? Vamos a ponernos en contexto. Porque profetizó, ¿qué profetizó? ¿Que iba a venir Jesús? ¿Qué profetizó? ¿Que iba a destruirse el mundo? ¿Qué profetizó? ¿Que iban a haber dragones? ¿Qué profetizó? ¿Que iban a vivir? ¿Que iban a haber tendones? ¿Que iban a haber músculos? ¿Que se iban a unir? ¿Y que iban a vivir? Esa fue la profecía. ¿Estás conmigo? Los huesos estaban secos. Era imposible que volvieran a vivir. Y le dijo, profetiza. ¿Qué profetizo? Lo que yo te voy a hablar. Profetiza mi palabra. Y su palabra era que se iban a juntar tendones, que les iba a salir carne y que le iba a cubrir piel y que le iba a dar aliento de vida. Esa era la profecía sobre los huesos. ¿Sí estás conmigo? Acuérdate que así comenzamos. Tú vas a decir, ¿yo qué tengo? Yo ni huesos, ¿cuáles tendones? ¿De qué está hablando? Mejor me hubiera ido al menudo. Está hablando de tendones. No sé ni dónde van. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta que tiene todo que ver contigo y conmigo. Y dice aquí la palabra, escuchó, dice la palabra que después de que profetizó, mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé, estaba Ezequiel, dice, yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, que les salía carne, que se cubrían de piel, pero no tenían vida todavía. O sea, era un proceso. ¿Estás conmigo? No fue ¡pum! Ya están caminando. Es que Dios es poderoso. Y como Dios es poderoso, ¡pum! Ya,
Caminan. Se fue dando cuenta que la profecía se iba cumpliendo. La profecía fue un proceso. Se van a juntar los tendones, se van a unir la carne, se va a cubrir de piel. ¿Y qué fue lo último? El aliento de vida. Y entonces Ezequiel dice, bueno, yo me di cuenta que se estaban cumpliendo las cosas, pero no vivían. Y cuando él me preguntó que si esto pudiera vivir, yo le dije, no sé. Y yo vi que todo se juntó, pero no vivía. ¿Te ha pasado eso? Que tú puedes ver como que las cosas se están resolviendo, como que las cosas van agarrando forma, pero no ha aparecido aquello que Dios promete en su palabra que va a suceder. Porque eso viene hasta el último. Porque eso viene hasta el último, Claudia. Eso viene hasta después. Tú vas viendo la obra de Dios, pero todavía lo que te inquietaba, el problema. ¿Cuál es el problema de aquí? ¿Que no tenía tendones? ¿Cuál era el problema de aquí? ¿Que no tenía carne? ¿Cuál era el problema? No era en sí el problema. El problema es que estaban muertos. Pero para obtener ese fin fue un proceso. Un proceso que venía en la palabra, un proceso que venía en la profecía, un proceso en lo que Dios había hablado. Pero eso es lo último que sucedió. Y hubo un rato que Ezequiel, porque aquí esto lo estamos leyendo aquí, son 4 renglones, pero en la vida real pudo haber pasado un tiempo en el cual él vio cómo iba cumpliéndose la profecía, pero al final de cuentas eran ya huesos con piel, huesos con carne, huesos con tendones, pero seguían muertos. Si no hubiera sido así, jamás hubiera estado escrita esa porción. Y si está escrita esa porción de pero no tenían vida, es porque a pesar de que lo que había sucedido, el problema en cuestión no se había resuelto. ¿Estás conmigo? Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los 4 vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos, y entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo que nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, están perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de ahí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumplo, lo afirma el Señor. Amén. Amén, mi amado. Porque la palabra de Dios se va a cumplir sobre tu vida. Pero lo importante es que tú puedas creerlo. Lo importante es que tú puedas creerlo. Nos venimos al siglo 2011, o no sé, el siglo 21, año 2018. Me equivoqué de todo. Esta palabra es para el pueblo de Dios. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti, para mí. Esta palabra está viva. Es palabra de Dios. Es palabra viva. No es historia. No es biografía. Es palabra de vida. ¿Por qué, mi amado? Porque hoy puedes estar diciendo que tus huesos están secos en tu familia, en tus hijos, en ti mismo. Yo he pasado muchas veces en mi vida en las cuales algo que aprendí también, y te lo voy a pasar al costo. Yo muchas veces he querido aventar la toalla en muchas áreas de mi vida. De decir, no, sabes que yo sé ya. ¿Sabes qué aprendí yo? ¿Quién sabe de boxeo? A mí me gusta el box y nunca lo había entendido, fíjate. Hasta hace poco que me abrieron los ojos. A
¿A quién le gusta la lucha libre y esas cosas? La lucha libre. La leche libre. Bueno, esa es libre para los bebés, ¿verdad? Libre demanda. ¿Qué significa arrojar la toalla? Decir ya, suficiente. ¿Sí o no? Pero algo que yo aprendí es que el que avienta la toalla jamás es el boxeador ni el luchador, es el entrenador. Así es que mientras él no la aviente, mi amado, tú y yo seguimos en el ring. ¡Qué verdad tan tremenda! Porque no se trata de que yo la aviente, la tiene que aventar él. Y te digo una cosa, jamás la va a aventar. ¿Porque te quiere ver sufrir? ¿Porque le encanta ver cómo sufres? No, porque Él quiere que tú sepas quién es Él. Porque Él quiere revelarse. Cantamos hace rato: invencible Cordero de Dios, majestuoso. Pero Él quiere que tú te des cuenta que es verdad eso que estás cantando. Él quiere que nunca más nada te cause miedo. ¿Sabes por qué? Porque has descubierto quién es Él. Él quiere que nunca más te sientas desamparado o desamparada. ¿Sabes por qué? Porque habrás experimentado quién es Él. Él quiere que tú nunca más te sientas abandonado o abandonada. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que conozca quién es Él. Por eso caminamos por valles, mis amados, de huesos secos. Porque lo que Él busca es revelarse. Que te des cuenta, como el profeta, que sí, ciertamente para nosotros muchas cosas son imposibles. Otras no están en nuestras manos. Pero Él quiere que aprendamos a confiar en Él. A confiar en Él. A creer que su palabra es verdad. Que cada porción de la Escritura es verdad. Cada punto, cada acento, cada tilde es verdad. Salió de sus labios. Salió de su corazón y lo abrió su boca. Y ahí está esa palabra. Y comenzamos hoy con el Salmo 19 que decía: su creación habla de su poder y de su grandeza. Y desde que Dios hizo los cielos y la tierra, la palabra dice, la sustenta hasta nuestros días. Dice el libro del Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Desde que la palabra fue hablada, los cielos siguen, los planetas siguen, todo lo que hay en la creación está sustentado. No necesita estarlo repitiendo constantemente, no necesita estarlo renovando constantemente. Desde que se habló, sigue ahí. Y esta palabra, mis amados, ha hablado una gran cantidad de cosas que tienen que ver con tu vida y con mi vida. Y yo restauraré, dice la palabra, y yo te sanaré, y yo volveré el corazón de tus hijos, y volveré el corazón de tus padres, y yo los haré una nueva nación, haré sacerdotes de ustedes, haré un reino inquebrantable, yo los sustentaré de mi mano derecha, no tendrán miedo, porque yo he vencido a todos sus enemigos, y no tengan miedo, pues yo estoy con ustedes todos los días. ¿Te fijas que ahí está la palabra? Pero falta conocer el poder. Falta conocer el poder. Falta darnos cuenta que estas palabras no son nada más habladas, tienen poder, dice el libro de los Romanos. Tiene poder. Cuando esa palabra se hace carne, tiene poder. ¿Cómo expulsaba Jesús a los demonios? Con la palabra. ¿Cómo hizo frente a Satanás? Con la palabra. La palabra de Dios en los labios de su pueblo y con la fe.
hace que las promesas de Dios se cumplan. Cierra tus ojos. No sé en qué valle de huesos te encuentres hoy. El Señor te pregunta esta mañana lo mismo que preguntó a Ezequiel. ¿Tú crees que eso tiene solución? ¿Tú crees que eso se puede restaurar? ¿Tú crees que eso se puede resolver? ¿Tú crees que eso puede sanar? Y tú y yo le podemos contestar al Señor esta mañana: tú lo sabes, mi Dios. Yo no sé. Yo no sé si eso tenga solución. Yo no sé si es tu voluntad que yo me sane. Yo no sé si esto se puede restaurar. Yo no sé si haya oportunidad. Tú lo sabes. Pero el Señor te dice esta mañana: ¿qué dice mi palabra referente a ello? ¿Qué he hablado yo referente a ello? Porque a partir de hoy, hijo o hija, tendrás que profetizar mi palabra sobre tus huesos secos. No es magia ni instantáneo, pero tendrás que profetizar todos los días mi palabra sobre ello, y yo te mostraré quién soy. Porque quiero que creas en mi palabra. Quiero que creas que lo que yo he hablado es verdad. Quiero que creas que mi palabra es vida. No seas como esos incrédulos que ponen en tela de juicio mi palabra, porque ellos no podrán ver las obras que yo puedo hacer en aquellos que creen en mí. Y verás cómo en tu problema, en tu situación, en tu carga, en lo que vives, en tus valles, empezarán a brotar pequeños tendones. No te desanimes, sigue profetizando, porque después saldrá carne. No te desanimes, porque si tú sigues profetizando mi palabra, y después verás piel. Y si después de que todo esto suceda, tú sigues viendo que no hay vida, sigues viendo que no hay respuesta, sigues viendo que ya no hay más que hacer, tú sigue profetizando mi palabra. Y verás quién soy yo, dice el Señor. Te mostraré que yo soy fiel a mi palabra. No importa cuánto tarde, no importa cuánto dure, al final verás mi mano. No dudes. No dudes de mi palabra. No dudes de mi poder. Pues yo puedo dar vida donde es imposible que haya. Yo puedo dar vida donde hay huesos secos, dice el Señor. En el principio, Dios crea
Antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Oh, con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos se alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Oh, oh, con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tu
Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz. Y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también.